Lección 7, Mateo 24 y 25. Texto para memorizar, Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. El Señor Jesús revela importantes verdades sobre el fin de los tiempos y sobre cómo prepararse. En un sentido, estos capítulos contienen lo que Cristo enseñó sobre los acontecimientos finales. Al mismo tiempo, al contemplar el futuro más inmediato, Él ve la destrucción inminente de Jerusalén, una tragedia de proporciones catastróficas para su pueblo. En las palabras dichas por el Señor a sus discípulos, no solo hablaba a ellos, sino también a sus generaciones y a las generaciones siguientes, sobre todo a la última generación que estuviera viva cuando Él regresara. Pero el panorama no era el mejor. El Señor les habló de guerras, rumores de guerras, pestilencias, terremotos, falsos cristos, persecuciones. Esta sería la suerte del mundo y de su iglesia. Pero al contemplar nosotros el cumplimiento de todas estas cosas, podemos tener la seguridad de que lo que aún falta por cumplirse en el mundo y en nosotros se cumplirá. El Señor lo ha dicho, su palabra es fiel y verdadera. En San Mateo 25 contó el Señor parábolas que, al comprenderlas, al atenderlas nosotros, nos preparará, nos ayudarán en la preparación para nuestro encuentro con el Señor. Él vendrá, y vendrá en tiempos difíciles. El Señor prepara un pueblo con el que Él se encontrará cuando regrese. Una confirmación poderosa de la profecía. Es importante analizar la impresión de los discípulos cuando el Señor les dice: no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. ¿Qué pasó por su mente? ¿Cómo aquel monumento que ellos tanto querían iba a ser demolido de tal manera? Luego viene entonces la pregunta. Vamos a leer San Mateo 24, 1 al 3. Cuando Jesús salía del templo, se acercaron sus discípulos y le señalaron los edificios del templo. Y él respondió: ¿veis todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Versículo 3. Cuando Jesús se sentó en el monte de los Olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Fue una pregunta donde ellos anexan los dos acontecimientos: la destrucción de Jerusalén que el Señor ya les había dicho y el fin del mundo. San Mateo 24 presenta un bosquejo de esos acontecimientos. En el capítulo 24, versículos 1 al 8, habla de las señales, de todo lo que habría de acontecer, las guerras, los rumores de guerras. Del versículo 9 al 14, la persecución, la maldad que habría en el mundo, las muchas religiones, los muchos grupos que existirían. Versículos 15 al 22, la destrucción de Jerusalén, esa abominación desoladora. 23 al 28, el Señor regresa visiblemente, regresa con poder y gloria. Luego habla de las señales en el cielo, en los astros. Habla de cómo en el mundo estaría como en los días de Noé. Habla el Señor allí de la misma experiencia. Comerían, beberían, se darían en casamiento. Pero qué importante, vamos a resaltar el asunto de falsos cristos, de engaños por todas partes, falsos profetas. A veces relacionamos los falsos profetas solo con aquellos que profetizan locuras, se inventan disparates, cosas que van a acontecer, caída de planetas a la Tierra, un montón de cosas que vienen a sus mentes. No solo esos son falsos profetas. Falso profeta también es aquel que enseña erróneamente la palabra de Dios, enseña falsas doctrinas, tuerce la palabra de Dios.
y de esos falsos maestros la tierra está llena. Y lo más terrible, lo más triste es que todos estos falsos maestros tienen miles de seguidores. La gente les cree, tal vez porque quieren oír palabras halagüeñas, quieren oír un evangelio que se acomoda a ellos y ellos no quieren acomodarse al evangelio, a la palabra de Dios. Otro de los detalles importantes que el Señor refirió es que esto iría en aumento, que en los últimos tiempos los engaños y todo esto aumentaría. Y la gente no solo es engañada por falsos maestros, algunos ponen su esperanza en movimientos políticos, en la tecnología, en la ciencia o en la razón, en tantas cosas que dolorosamente lo que van a traer es tristeza porque son esperanzas que no tienen un fin bueno. ¿Cómo nosotros podemos asegurarnos de no ser engañados? Recordemos las palabras del Señor en el versículo 25. Así, si os dicen, aquí está, en el desierto no salgáis, aquí están las cámaras, no lo creáis. Y el verso 25, mirad, os lo he dicho de antemano. Nos ha advertido el Señor de todas estas cosas, de la falsedad, de cómo van a venir tantos engaños tan terribles. Terribles porque dice la Biblia que engañarán, si es posible, a los mismos escogidos. Una de las cosas para las que nosotros no somos muy firmes es para resistir, para perseverar. Y sobre todo cuando hay problemas, sobre todo cuando tal vez nuestra integridad está en peligro. En el versículo 9 dice, entonces os entregarán para ser maltratados y muertos, y seréis aborrecidos por todas las naciones, por causa de mi nombre. Persecución, oposición. Y aquí es donde vamos a ver que si no estamos parados en la roca, fácilmente podremos ser derribados por cualquier viento que aparezca. Apocalipsis 13, 15 al 17. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El Señor siempre ha tenido esa preocupación, porque su pueblo al fin estará en una gran tribulación. El mundo se opondrá, tratará de imponer una adoración falsa, y quienes permanezcan firmes, quienes estemos con el Señor, no solo participaremos de odio, de tribulación, sino tal vez la muerte. Pero recordemos San Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aún a pesar de la oposición del mundo, debemos permanecer firmes. Pero hay un secreto que no podemos pasar por alto. Conflicto de los siglos, página 580. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Es teniendo confianza y la seguridad de la palabra de Dios. Esto no tiene pérdida. El Señor nos ha dado su palabra, la seguridad de su cumplimiento, y debemos fortalecernos cada día con esas verdades. San Mateo 7, 24 al 27. En fin, todo el que oye estas palabras y las practica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos, y dieron contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oye estas palabras y no las practica, es como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra esa casa, y cayó, y fue grande su ruina. Es el edificar sobre esa roca,
la roca de la palabra de Dios. Cristo y su palabra, esa palabra tiene vida porque Cristo le da vida. Mis queridos, como dice el Señor, no solo es oír, sino practicar. No es suficiente que conozcamos la palabra, no es suficiente tener conocimiento. Es importante que nosotros podamos permanecer, podamos obedecer esa verdad como es en Jesús. Eso hará que mi vida permanezca firme. ¿Por qué el que obedece se mantiene firme y el que desobedece cae? Una pregunta bien importante. ¿Por qué permanece firme el obediente? ¿Cuál es la diferencia que marca la obediencia para que una persona se mantenga firme en la fe? ¿Lo fortalece? ¿La obediencia a la palabra lo motiva? ¿La obediencia a la palabra lo sostiene? Que el Señor nos ayude a ser siempre obedientes a su palabra y a permanecer firmes, a perseverar. Vendrán vientos de doctrina, ataques contra las doctrinas que el Señor nos ha dado, pero si hemos puesto nuestra fe en el Señor y su palabra, nada nos derribará. Pueden soplar esos vientos, pero esa casa permanecerá firme. Punto número 3, la abominación desoladora. El Señor predijo la destrucción de Jerusalén. Les dijo a los discípulos, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa sería una asolación, esa sería algo que traería mucha tristeza para su pueblo, pero sería algo abominable. Esa abominación se volverá a cumplir. Recordemos una cosa, el paralelo entre estas dos situaciones. A Jerusalén, al pueblo de Dios lo sitió Roma, el imperio romano. Finalmente, el pueblo de Dios también será sitiado por otro imperio, pero este ya no es el imperio romano, será el imperio papal, será el cuerno pequeño. La Roma papal atacará nuevamente al pueblo de Dios, esa Roma que ha traído abominaciones, prácticas sexuales inmorales, idolatría, toda especie de apostasía religiosa. Han suplantado la palabra de Dios, han suplantado al Señor que intercede por nosotros en el santuario celestial para colocar intercesores humanos. Han llenado el mundo de falsas doctrinas, de esas abominaciones. Es increíble cómo hay tantas creencias en el mundo. Es increíble cómo la palabra de Dios es tan ignorada, cómo es tan tergiversada, y aún por los que se llaman protestantes, y que siguen los mismos designios de esta Roma. Qué interesante este punto, cómo se cumple lo que pasó allá con el sitio de Jerusalén por la Roma imperial. Pero cómo esa Roma, pero ya en representación del cuerno pequeño de la Roma papal, sitiará nuevamente al pueblo de Dios y tratará de destruirlo. La única salvaguardia, nuestro Señor, su palabra, y que nosotros confiemos en que su gracia nos sostendrá. Estas abominaciones, tantas falsas teorías, cómo es de difícil para los misioneros luchar contra eso. No hay lugar donde vayamos que no haya una persona que pertenezca a un grupo, que crea estar salva, pero que está creyendo un montón de errores y le han torcido la palabra de Dios. Analicemos ahora las 10 vírgenes, las dos parábolas que el Señor ya nos contó aquí en San Mateo 25. Estas parábolas tienen que ver con señales de su venida. Él nos habla de cómo estar preparados para ese momento final. Las dos vírgenes, los dos grupos de las vírgenes. Inicialmente no vemos diferencias. Parecen 10 personas muy sinceras que esperan al Señor. Tienen lámparas, esperan, no hay diferencias. La diferencia es cuando ya el Señor está viniendo. Viene el esposo y 5 encuentran que no están preparadas. Sus lámparas apenas medio alumbran. Qué terrible situación. Mis queridos, podemos ver entonces aquí que lo que hay es una experiencia superficial de estas 5 vírgenes.
no estaban preparadas para encontrarse con el Señor. El problema era su superficialidad. Hay un pensamiento en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 338, que dice: el Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantándole en él una nueva naturaleza. Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se centraron en una obra superficial. No conocían a Dios, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él. Por lo tanto, no saben cómo confiar, cómo mirar y vivir. Su servicio a Dios degenera en formalismo. Una religión formal, un cristianismo superficial. En estas 10 vírgenes que hemos estudiado tantas veces, vemos la representación del pueblo de Dios al final de los tiempos. Un grupo que se ha comprometido, un grupo que tiene identidad con el Señor, pero un grupo que quiere estar al margen. Tienen una experiencia superficial. Mis queridos hermanos, esta no debe ser nuestra experiencia. Nuestra experiencia debe ser la experiencia de aquellos que tienen aceite en sus lámparas, que han permitido, como veremos en la siguiente parábola, que el Espíritu Santo llene sus vidas de tal manera que están preparados y que cuando el Señor aparezca podrán y podremos ir con Él. Esto es algo que debemos tener en cuenta. No nos conformemos, no seamos conformistas, permanezcamos siempre firmes en el Señor, deseosos de hacer su voluntad, deseosos de predicar su palabra, deseosos de traer a otros que se pierden para que ellos también disfruten de la salvación que nosotros estamos disfrutando. ¿De qué modo usar tus talentos? En esta parábola se presentan a 3 que se les ha dado talentos, al uno 5, a otro 2, a otro 1. Pero se presenta también el uso de esos talentos. El que tenía 5 ganó otros 5, el que tenía 2 también ganó, pero el que tenía 1 lo enterró. Entendamos un asunto bien interesante. El aceite de las lámparas de las vírgenes es una representación del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Ahora podemos ver que los talentos son dados por el Espíritu Santo. Entonces, para recibir talentos, algunos de ellos son naturales, otros son talentos, dones que el Señor da. Para recibir esos talentos debemos recibir al dador de esos talentos. El Espíritu Santo debe tener morada en nosotros y así los talentos se pondrán siempre al servicio del Señor, porque es el Espíritu Santo el que nos llevará a tener esa experiencia. Diariamente debemos recibir esa fuerza vital para nuestra vida cristiana. ¿Cómo los talentos pueden permanecer? Usándolos. Lo que no se usa no permanece. El que no obedece la palabra pronto perderá el sabor de ella. Es la obediencia, es el uso de aquello que el Señor nos ha dado. Si tengo un talento, debo ponerlo al servicio del Señor, para que cuando Él regrese, entonces cuente con ese talento y la ganancia. Recordemos que los talentos son de Él, no son míos. Por lo tanto, debo dar cuenta al Señor de ellos. Qué importante esto y qué importante mirarlo desde este punto de vista. Debemos tomar en cuenta que el Señor quiere capacitarnos cada día. Ahora, muchos dicen que no hacen más porque tienen muy poco y algunos se conforman con tener solo deseos. Ay, si yo tuviera, daría. Si yo tuviera esto, haría esto o aquello. Pero es que tengo tan poquito. Mi querido hermano, si ese talento que considero pequeño no lo pongo al servicio del Señor, tampoco lo haría si tuviera más. En otras palabras, al que se le dio un talento, si se le hubiesen dado 5, también los habría enterrado. No es la cantidad, es el deseo de servicio al Señor
con aquello que Él me ha dado y que tal vez yo lo considero solamente un talento o algo muy pequeño. Mire este pensamiento, escuche este pensamiento de palabras de vida del gran maestro. Dice en la página 290, el que es confiable en lo poco, también lo es en lo mucho. San Lucas 16:10. La importancia de las cosas pequeñas es a menudo menospreciada a causa de su pequeñez, pero ellas proveen una gran parte de la actual disciplina de la vida. En realidad, no hay nada que no sea esencial en la vida cristiana. El edificio de nuestro carácter se verá lleno de riesgos si menospreciamos la importancia de las cosas pequeñas. Esas cosas pequeñas en servicio a nuestro Dios. Hermano querido, si tú eres un diácono en la iglesia, tienes una gran responsabilidad. Si tú eres, mi hermana, la que te haces en la puerta a dar una sonrisa el sábado, el día de la campaña, ese es un talento, ponlo a servicio del Señor. Si tú sabes dar abrazos, si sabes dar sonrisas, si sabes hacer el bien, si sabes curar heridas, lo que podamos hacer, hagámoslo para la honra del Señor. Por pequeño que nos parezca, es grande para la obra de Dios. Esas cosas pequeñas el Señor las hará grandes. No podemos pensar que solo los encumbrados pueden hacer las cosas. También aquellos que nos consideramos que no tenemos tanto que dar, podremos hacer mucho para el Señor. Recordemos una cosa, no es solo fe. La fe se fortalece por las obras. Dice el apóstol Santiago, capítulo 2, verso 26, la fe sin obras es muerta. Si entierro mi talento, entonces también seré contado entre aquellos que serán echados afuera. Hermano querido, mucho hay por hacer en la obra del Señor. Los tiempos se terminan, estamos en la hora final, las profecías se cumplen, se cumplirá lo que falta y el Señor aparecerá en las nubes de los cielos. Y quiere el Señor que estemos listos para ir con Él, porque lo que Él tiene para nosotros no tiene comparación con nada en esta tierra. Pongamos a su servicio todas las cosas, seamos vírgenes prudentes y veamos en el cumplimiento de las profecías la proximidad de la venida del Señor. Que Dios nos ayude, que el Señor nos fortalezca y que a pesar de que hoy parece que todo fuese normal y igual, un día se verá la diferencia. Permitamos que el Señor haga la diferencia en nosotros. Grandes serán los engaños que vienen al mundo, pero mi querido hermano, si hemos confiado en el Señor y su palabra, no seremos engañados. Que el Señor nos bendiga, nos fortalezca cada día, es mi oración y mi deseo para todos. Amén.